Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra última clase de nuestro curso de Mecánica 2. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es visualizar cómo es la solución que encontramos en la clase anterior para la ecuación de onda en tres dimensiones. Entonces lo que vamos a ver hoy pues es más bien un ejercicio de visualización más que contenido nuevo a cubrir en el texto, o sea, en el libro de texto. Entonces lo de hoy pues es más pues una de muchas técnicas para visualizar eh, funciones complejas, como en este caso la solución para las ondas sonoras. Entonces, recordemos que resolvimos la ecuación de onda para el volumen delimitado por una caja rectangular. Entonces, recordemos que la solución para la ecuación de onda en tres dimensiones entonces se veía de esta manera, ¿verdad? Nuestra función, nuestra solución P', que era, de nuevo, recuerden que P' era la perturbación en la presión, es decir, esto se le suma a la presión atmosférica y esa sería como que la presión total. P' representa únicamente las desviaciones alrededor del equilibrio de la presión atmosférica. Y la solución se veía así, ¿verdad? Depende de las coordenadas X, Y, Z y del tiempo. Entonces, para fines de visualización, vamos a prescindir de la coordenada Z y vamos a suponer que nuestra ecuación vive en el plano. O si ustedes quisieran, vamos a suponer que estamos en el plano z igual a 0. ¿No? Entonces, si hacemos acá z igual a 0, este coseno es igual a 1 y nos queda esta parte de acá. Entonces, lo que vamos a ver es como que si fuera una sección transversal en el plano x y y de la caja que contiene estas vibraciones. Entonces, esta es nuestra versión en dos dimensiones. Y esto pues, nos va a permitir, por propósitos puramente visuales, apreciar mejor lo que vamos a graficar. Entonces recordemos que para cada par de valores L y M existe un modo normal de vibración y estos enteros L y M van acá, ¿verdad? Acá se fue este N de más, ¿verdad? Es solo L y M, ¿verdad? Porque Z ya no está, ¿verdad? Entonces, son dos enteros, ¿verdad? El que corresponde a X, que es L, y el que corresponde a Y, que es M, ¿verdad? Y N ya no lo consideramos porque hicimos esta parte, ¿verdad? Z igual a 0. Entonces, cada par de estos enteros es lo que llamamos un modo normal de vibración y cada par de enteros es una solución válida para nuestra ecuación de onda. Entonces, ¿a qué le llamamos, o cómo, mejor dicho, cómo se ven estos modos normales? Bueno, cuando graficamos los modos normales en la cuerda, pues era fácil ver que era una oscilación, ¿no?, vertical de arriba hacia abajo con una cierta frecuencia de la cuerda. Acá lo que tenemos es básicamente lo mismo, pero sobre una superficie. Entonces lo que vamos a ver acá es la gráfica de esta función para diferentes valores de L y M. Entonces voy a arrastrar acá una ventanita, esta que está acá precisamente. A ver, no, de hecho esta aplicación no es la mejor. Voy a abrir esto con otra aplicación. Bueno, acá estamos ya de regreso. Entonces, la animación se ve de la siguiente manera. A ver, hay un poquito de problemas técnicos acá. Bueno, ahora sí. Entonces, esta es la animación de la figura que tenemos acá. Entonces, lo que estamos viendo acá, pues definitivamente como P' es una función que depende de Y, de X y de Y, pues aquí están nuestros ejes X y Y.
y el tiempo lo estamos incluyendo como una visualización. Entonces, para cada instante de tiempo t, lo que nosotros hacemos es graficar esta función y luego pasar todas las figuras como si fuera una película, ¿verdad? Y eso es lo que constituye esta animación. Entonces lo que estamos viendo acá es el modo L igual a 2, M igual a 0, ¿verdad? Entonces L igual a 2, M igual a 0 definen acá arriba lo que es la frecuencia omega, y con esa frecuencia oscila en el tiempo esta perturbación en la presión. Entonces veamos ahora un modo diferente. Entonces ahora vamos a cambiar acá de esta manera. Entonces lo que tenemos acá es el modo L igual a 0, M igual a 3. Entonces ven que se aprecia que esto oscila en el tiempo un poquito más rápido, y esto es porque la frecuencia omega es un poco más alta. Entonces omega es básicamente lo que nos da la frecuencia de vibración en el tiempo, y los numeritos L y M nos dan básicamente el número de nodos que tiene la oscilación en cada dirección. Entonces, por ejemplo, L igual a 0, en X vemos nosotros que no hay ninguna ondulación, es decir, todo oscila para arriba o para abajo, mientras que en Y tenemos 3, ¿verdad? Estas 3 ondulaciones que nosotros vemos acá. Entonces veamos otro ejemplo. A ver, acá vamos a poner ahora un modo diferente. Entonces este sería el modo L igual a 2, M igual a 5. Entonces ahora vemos que en Y también hay un número de nodos, 3 tendría que, bueno, 2 nodos, ¿verdad? Ven que acá esto no se mueve, acá tampoco, ¿verdad? Y en Y tendrían que haber también un número similar que acá, si los contamos, ¿verdad? Tal vez sean como 4, 5 por ahí más o menos, ¿verdad? El punto es que estos enteros definen el número de máximos y de mínimos, o de nodos y antinodos en cada dirección, y la frecuencia omega es lo que nos da la velocidad de oscilación en el tiempo. Entonces con L igual a 2 y M igual a 5, esta omega ya toma un valor un poco más grande. A ver, veamos un último caso, un último modo normal. Entonces este es el caso de L igual a 7, M igual a 4. Entonces acá pues definitivamente esto se ve que está vibrando mucho más rápido, ¿verdad? Tan rápido que se pierde un poco la continuidad, y vemos que hay un número mayor de nodos tanto en X como en Y, ¿verdad? Nodos y antinodos. Los nodos, ¿verdad?, son los puntos en donde la vibración prácticamente es cero. Entonces acá vemos, por ejemplo, que hay líneas que aparentemente se quedan quietas, ¿verdad? Esos son precisamente los puntos donde la oscilación es mínima, ¿verdad? Entonces, como esto es presión, ¿verdad?, el eje vertical representa esa perturbación en la presión. Acá pues estamos en unidades arbitrarias, entonces la perturbación puede ser tan grande como queramos, aunque en realidad nosotros sabemos que tiene que ser pequeña comparada con la presión atmosférica. Entonces, una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es que hay puntos, por ejemplo, en X igual a 0, Y igual a 0, que representa el eje vertical, en donde acá hay un antinodo, es decir, la oscilación es máxima, ¿verdad? Mientras que hay puntos en donde la oscilación es mínima. Entonces, eso es, esta es la manera en la que nosotros podemos visualizar los modos normales de vibración. Y de nuevo, cualquier par de valores L y M es una solución a la ecuación de onda. Entonces, lo que nos hace falta acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nosotros le dimos una amplitud arbitraria a la amplitud A, pero estas amplitudes, ¿no?, para cada par de valores L y M se escogen de tal manera que nosotros satisfacemos las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales van a ser las siguientes. Vamos a decir que en el instante inicial t igual a 0, la presión pues va a estar dada por una función de dos variables, x y y. Entonces esto nos da como que la forma
inicial de la perturbación en la presión. Y como necesitamos también su derivada en el tiempo, entonces por simplicidad vamos a asumir que esto es igual a 0. Entonces, para hacer las cosas concretas, le vamos a dar dimensiones más o menos realistas a el dominio o a la caja rectangular en donde vamos a graficar la solución. Entonces vamos a asumir que la longitud en X son 30 metros y la longitud en Y son 10 metros. Entonces esto equivaldría más o menos a las dimensiones de un salón más o menos grande, ¿verdad? 30 por 10 metros. Y la coordenada en Z, pues básicamente acá no la estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Porque ya dijimos que es para simplificar, solo vamos a tomar dos dimensiones. Entonces imaginen ustedes un espacio físico de 30 metros por 10 metros. ¿Y quién es la función f de x y y? Bueno, esta función puede ser cualquier función. Entonces yo la voy a escoger de esta manera. Entonces esto lo que representa, esta es una función gaussiana en dos dimensiones. Lo que eso nos dice es que la presión tiene un valor máximo, ¿verdad?, que está centrada alrededor de x igual a 5 y y igual a 5. Entonces esto es como que si nosotros pusiéramos un pulso de presión, algo así como que si fuera una explosión, por ejemplo. Podríamos tratar de modelar una explosión más o menos de esta manera. Y entonces este es el valor inicial de la presión. Entonces es un perfil de presión que básicamente es 0 en todos los lugares excepto alrededor del punto donde está ubicada esta función gaussiana. Entonces este sería como que el valor inicial, y la ecuación de onda entonces nos va a decir cómo se va a propagar esta perturbación en la caja que la contiene. Entonces lo que necesitamos ahora es encontrar esa solución general. Entonces recordemos que esta es la solución para uno de los modos normales, pero la solución más general es la superposición de todos los modos normales. Entonces básicamente lo que tenemos es que si para cada valor de L y M existe una solución, pues lo más general que podemos hacer es sumar todos los valores de L y M que puedan haber, ¿verdad? Y eso son sumatorias desde 0 hasta infinito, ¿no? Y entonces esto nos va a dar un coeficiente para cada par de valores LM, ¿verdad? Y también acá un coeficiente B para cada par de valores L y M. Entonces básicamente tenemos infinitos valores que pueden tener estos coeficientes. Y entonces estos coeficientes se ajustan de tal manera que en t igual a 0 tienen que cumplir con la condición inicial. Entonces, ¿cómo encontramos A y B? Bueno, entonces esta es la misma expresión que teníamos anteriormente. Lo que tenemos que hacer es imponer la condición, que en t igual a 0, ¿verdad? Acá la presión P evaluada en t igual a 0 tiene que ser igual a la función f que nosotros escojamos. Lo que eso implica en este caso es que cuando evaluamos en t igual a 0, ¿verdad?, este término que está acá se hace 0. Este término que está acá, el coseno, se hace 1. Y entonces lo único que tenemos es la sumatoria de todos los coeficientes A sub LM por este par de funciones coseno que están acá. Y eso tiene que ser igual a la función f que nosotros estamos escogiendo, que en este caso era nuestra exponencial en dos dimensiones. Y entonces de esta condición nosotros tenemos que encontrar los coeficientes A. Entonces la pregunta es ¿cómo despejamos de aquí los coeficientes A? Me pasé una línea, ¿no? ¿Cómo despejamos de acá los coeficientes A? Bueno, esto, miren, no corresponde a este curso. Si ustedes quieren un poquito los detalles, pueden buscar en un libro de series de Fourier, ¿verdad? O en internet, pues ahora todo está en internet, cómo uno encuentra estos coeficientes. Lo que tenemos acá es básicamente una serie de Fourier en dos dimensiones. Entonces, solo para que no parezca misterioso cómo es que se despeja A, les voy a contar brevemente de qué se trata. Les voy a contar brevemente porque esta es una de las propiedades de las funciones trigonométricas que hacen posible la serie de Fourier. Es uno de los resultados más
más bonitos y más sorprendentes y más elegantes que uno puede encontrar en la matemática aplicada a la física. Y entonces lo que uno hace para despejar estos coeficientes es utilizar las propiedades de ortogonalidad de las funciones coseno. Entonces lo que hacemos es multiplicar ambos lados de esta igualdad por los términos que ustedes ven acá en azul. Entonces son iguales básicamente a las funciones coseno que ya estaban. Lo único es que tienen un entero diferente, que le ponemos L' y M', ¿verdad? Entonces, como esto no depende de la sumatoria, ¿verdad? Lo podemos entrar a la sumatoria sin ningún problema y multiplicamos ambos lados por estas dos cantidades, ¿verdad? Entonces, L' y M' son otro par de enteros diferentes a L y a M, que ya estaban acá. Entonces, solo volvemos a copiar esto acá y ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues lo que hacemos es integrar ambos lados de esta igualdad en el dominio de nuestra solución, es decir, en x integramos de 0 hasta la longitud L sub x y en y también desde 0 hasta la longitud L sub y. Esto lo que nos da entonces es la sumatoria y cuando nosotros integramos acá en x, ¿verdad? Pues adentro de esa integral solo van a quedar los términos que dependen de x. Cualquier otra cosa nosotros la consideramos como constante. Entonces, cuando integramos en x, ¿verdad? Pues solo quedan estos dos términos con coseno que dependen de x, ¿verdad? Y cuando integramos todo esto en y, ¿verdad? Adentro de esa integral solo van a quedar las dos funciones que dependen de y. Todo lo demás lo consideramos como constante. Y entonces nos quedan estas dos integrales. Y esto pues va a ser igual a la integral, ¿no? También, porque estamos integrando ambos lados, de todo el lado derecho, ¿no? Este es pues una integral doble, ¿verdad? Entonces acá sí no podemos separar, ¿verdad? En x y en y, porque las integrales básicamente están mezcladas, ¿no? Porque esta función f depende de x y y, ¿no? Entonces por eso no nos puede quedar una integral en x y una integral en y. Lo interesante de haber hecho esto es que las integrales que quedan entre corchetes se pueden hacer, son integrales bien fáciles de hacer. Y cuando uno lo hace, uno se da cuenta de una propiedad muy importante. Y esto es lo que está en el fondo de las series de Fourier. Nos damos cuenta que, hablemos de x por el momento, nos damos cuenta que la integral en x es igual a 0, siempre que L y L' sean diferentes, ¿no? Es decir, L es un entero y L' es otro entero. Entonces, si estos números enteros son diferentes, la integral siempre es 0. No importa qué par de números escojamos, ¿no? Esta integral siempre es 0. Y a eso es a lo que nos referimos con las propiedades de ortogonalidad de las funciones coseno. Y las funciones seno también cumplen propiedades similares. Lo interesante es que si L' y L son iguales, entonces esta integral sí tiene un valor, ¿verdad? Porque entonces, si L y L' son iguales, acá nos queda coseno cuadrado, ¿verdad? Y esa integral pues también es bien fácil de hacer. Entonces, el razonamiento acá es el siguiente, ¿verdad? L' es un número entero, ¿no? Cualquier número entero, pero es un número entero fijo. Mientras que L, que está acá, L es el índice acá de la sumatoria. Entonces, lo que en realidad tenemos en esta expresión es una serie infinita de términos en donde L toma todos los valores, ¿verdad? Empezando desde 0, luego va una integral con L igual a 1, una integral con L igual a 2, una integral con L igual a 3, y así, ¿verdad? Hasta infinito. Entonces, recordemos que todas esas integrales van a ser 0, siempre que este valor de L sea diferente a L'. Pero cuando L sea igual a L', esta integral sí existe. Y entonces, de todos los infinitos términos de la sumatoria, solo nos queda uno solo. Es el término para el cual L es igual a L'. Y entonces, ahí es donde nosotros eliminamos la sumatoria, ¿sí? Todos los términos infinitos se hacen 0 y nos queda uno solo. Y ese uno solo es cuando L es igual a L', ¿verdad? Y similar, ¿verdad? Con y. La misma discusión es válida para y. Y cuando hacemos esa integral, el valor de esa integral es simplemente L sub x sobre 2, ¿verdad? Integrar coseno cuadrado
nos da este valor. Y lo mismo para y, ¿no? La integral en y es L sub y sobre 2. Y entonces esto es lo que queda de esta sumatoria infinita, ¿no? Esto que se ve así bien horrible de este lado, en realidad se reduce únicamente a esta parte que tenemos acá. Y entonces esto pues simplemente va a ser igual a la integral doble que tenemos acá. Y de acá entonces ya es facilísimo despejar quiénes son los coeficientes A, ¿verdad? Entonces resulta que para encontrar los coeficientes A para cada valor de L y M, lo único que hay que hacer es una integral doble, en donde acá es donde entra nuestra función arbitraria. Entonces nosotros podemos cambiar la función y pues simplemente efectuamos esta integral y encontramos los coeficientes. El problema es que, ¿verdad?, hacer esta integral de manera exacta va a depender mucho de esta función. Entonces la función que nosotros estamos utilizando, hasta donde yo sé, no se puede evaluar de manera exacta. Entonces lo que hay que hacer es evaluar la integral de forma numérica, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo hice para este ejemplo. Y el otro coeficiente, ¿verdad? Simplemente es igual a 0 porque la primera derivada es igual a 0. Entonces, una vez que tenemos los coeficientes, pues lo único que hay que hacer ahora es graficar. Entonces, para fines prácticos, ¿verdad?, no podemos tener una sumatoria hasta infinito. Entonces, yo acá tomé pues una manera de aproximar esto, que es tomar L igual a 30 y M igual a 30. Entonces, en realidad lo que vamos a estar graficando es esto, no hasta infinito, sino 30 valores de L y de M, que son, digamos que, más o menos suficiente para lo que queremos. Y entonces, en realidad, nuestra solución es una sumatoria, ¿verdad?, que si la expandiéramos tendría, imagínense, 30 por 30 términos, son 900 términos. Y esto es lo que representaría la solución a nuestra ecuación de onda. Entonces, ¿cómo se ve esa solución? Entonces acá vamos a abrir esta solución para que nos quede de esta manera. A ver. A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces, bueno, a ver, voy a ver si lo logro. Bueno, lo voy a dejar ahí. Esto no es exactamente t igual a 0, pero es casi t igual a 0. Entonces recuerden que nuestro pulso inicial... Bueno, creo que voy a utilizar otra aplicación para abrir esto. En este caso va a ser mejor. Ahí estamos. Entonces voy a colocar esto en el instante inicial. Ahí estamos. Entonces acá lo que tenemos es graficado en escala de colores los valores de la perturbación. Entonces rojo es positivo, azul es negativo, blanco es 0. Entonces el pulso inicial está justamente acá, en x igual a 5, y igual a 5. Entonces así es como se representa en intensidad de colores el pulso gaussiano, ¿verdad? Entonces el máximo está justamente alrededor de x igual a 5 y y igual a 5. Estos colores que se ven acá, que forman más o menos como una cruz, no deberían estar acá y están acá por la aproximación que estamos haciendo, ¿no? De L igual a 30, M igual a 30. Probablemente con más términos esto se haga más exacto y se elimina. O incluso podría haber error numérico al considerar la integral numérica que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que podríamos mejorar, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros vemos el instante inicial. Y entonces, ahora lo que hacemos es darle play. Y esta es la manera en la que las ondas sonoras se propagan en nuestra caja rectangular, que recuerden es de 30 metros en X y 10 metros en Y. Entonces hay varias cosas interesantes que notar acá. Primero, el tamaño de este dominio pues es apropiado para una onda sonora. Entonces recuerden que acá está la velocidad del sonido, más o menos 342 metros por segundo. Y lo que estamos viendo acá es básicamente la propagación en cámara lenta del sonido.
La escala de tiempo real es esta que vemos acá, en t. Y entonces ven ustedes que el tiempo al final de la simulación llega a ser únicamente 0.4 segundos, ¿verdad? Y entonces, pues eso es más o menos el tiempo, bueno, no, de hecho es menos, ¿no? Uno puede calcular cuánto tiempo le tomaría a una onda sonora viajar 30 metros, ¿verdad? A una velocidad de 340 metros por segundo aproximadamente, y eso nos daría alrededor de 0.1 segundos. Entonces, y eso es de nuevo la escala real en la que el movimiento sucede. Cosas interesantes que uno puede apreciar en la simulación es cómo los frentes de onda se reflejan cuando alcanzan una pared. Entonces, por ejemplo, acá el pulso, que es la onda de presión, pues se va propagando en forma circular hasta que topa con las paredes, ¿no? Las primeras paredes que encuentra. En este momento nosotros vemos una reflexión, ¿verdad? Y entonces acá tenemos estos frentes de onda reflejados. Este de acá reflejado en la pared de arriba, este de acá reflejado en la pared de abajo y este otro de acá reflejado en esta pared vertical. Y este es el frente de onda que sigue propagándose por el momento libremente, ¿no? Ese frente de onda eventualmente llega a la pared acá en los 30 metros y también se refleja, ¿verdad? Entonces vemos que ahí viene el reflejo de regreso, ¿no? Y lo que es más, este otro frente de onda que está acá es lo que se reflejó de la pared de aquí atrás, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es esa parte que va ahí. Entonces tenemos este frente de onda reflejado acá y este otro también. Y entonces estos van viajando libremente hasta que encuentran la pared acá del lado derecho y se vuelven a reflejar, ¿no? Y así básicamente van y vienen rebotando de un lugar a otro. En este caso, que es un poco ideal, ¿verdad? Nosotros no tenemos disipación en nuestra ecuación de onda, es decir, la onda no se atenúa y esto podría estar rebotando por siempre, ¿verdad? Pero en realidad nosotros sabemos que la energía de la onda sonora se disipa y eventualmente dejamos de percibir ese sonido, ¿verdad? Entonces eso sería un término adicional que habría que agregarle a la ecuación de onda, que entraría pues como una especie de fricción. Entonces, de nuevo, esta es la simulación, ¿no? Esto es, como les decía, en cámara lenta, ¿verdad? Algo que aproximadamente dura medio segundo. Y vemos, ¿verdad?, la reflexión de los frentes de onda. Entonces, esta reflexión de los frentes de onda, por ejemplo, si seguimos ¿no?, y eventualmente regresa a nosotros. Y acá vemos de manera gráfica lo que nosotros normalmente llamamos o percibimos, mejor dicho, como el eco, ¿verdad? Cuando uno grita, ¿verdad?, en un espacio vacío, la onda se puede propagar libremente hasta que encuentra pues, un obstáculo, se refleja y regresa a nosotros. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros estaríamos experimentando un eco. Por ejemplo, acá iría nuestro grito, el grito rebota y lo volvemos a escuchar cuando estamos en el punto donde se inició, ¿verdad? Entonces, pues esta es ¿verdad?, una manera de visualizar las ondas sonoras, ¿verdad? Todas estas gráficas y los cálculos, por raro que parezca, los hice todos en Nuplot, ¿verdad? Nuplot tal vez no es la herramienta más eficiente para hacer cálculos, incluso las integrales, ¿verdad?, las hice allí. Podría haber sido más rápido en otro lenguaje, ¿verdad? Pero esto era lo que más tenía a mano en el momento. Y al final de cuentas, pues logra hacer uno una simulación que queda bastante bien. Entonces, pues con esto terminamos el contenido de nuestro curso. Bueno, en el capítulo 8 todavía quedan unos temas un poco más para discutir, ¿verdad? Pero pues ya nos quedan básicamente unos cuantos días nada más. Entonces vamos a finalizar el curso con este tema, ¿verdad?, de las ondas sonoras. Entonces, con esto también terminamos nuestra clase de hoy.